Shalom Akim, primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rachakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Empezamos con Isaías 45:7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor Yahweh, soy el que hace estas cosas. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de Israel. Yahweh siendo el Padre, Yahweh Shai siendo el Hijo. El Dios en quien ponemos nuestra fe. El Dios a quien le oramos a diario. El mismo Dios que nos alimenta, el mismo Dios que nos da vida y ánimo cada día. Él es el mismo Dios que no solo envía los buenos tiempos, pero también los malos. El Señor forma la luz y creó las tinieblas. Y entender eso es difícil para la persona común. Pero Toar Yahweh Bashem Yahweh Shai que nos dio este entendimiento porque ahora no estamos en el mundo confundidos o frustrados no entendiendo lo que está pasando. El problema con nuestro pueblo, con la mayoría de nuestro pueblo, ustedes los israelitas, que hoy en día consisten de los negros, latinos y nativos indios de las Américas. Ustedes son los hijos de Israel, que fueron dispersos por todo el mundo. Y un error que nuestra gente comete, un gran error, es que cuando ellos piensan en Dios, o cuando ellos dicen que creen en Dios, por alguna razón no creen que Dios es capaz de enviar maldad y de enviar maldición, igual que manda bendición. Igual que el Señor sana, igual que el Señor nos ama y tiene misericordia, el Señor también juzga. Y en ciertas ocasiones el Señor ignora la oración de gente maldita. Ignora la oración del insincero o del impío. Hay que mirar Amos 3:6. Cuando el cuerno de carnero toca la alarma. Y aquí menciona cuerno de carnero porque se tocaba un cuerno en el mundo antiguo. El atalaya vigilaba en la torre, cuidando a la ciudad. Y cuando veía a la multitud de ejércitos enemigos, o cuando veía peligro, tocaba ese cuerno para anunciar el peligro. Y la gente cuando escuchaba ese cuerno, no era un sonido bonito. No era algo que les causaba alegría. Sabían que cuando escuchaban tocar a ese cuerno significaba guerra, muerte, destrucción. Sabían que no era una buena noticia. ¿Y qué hacía la persona sensata? Rápidamente se alistaba para recibir al peligro que venía, escondiéndose en una fortaleza, o el hombre de la casa poniéndose su armadura, agarrando su escudo, agarrando su espada, diciéndole a su hijo, hijo, agarra las flechas
y sube conmigo a la torre. Es tiempo de pelear. Es tiempo de defender nuestra vida. El punto siendo que el sonido de este cuerno de carnero era una alarma que le metía miedo a la gente. Y miren el punto que va a ser esta escritura. Cuando el cuerno de carnero toca la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? Y los profetas que el Señor ha enviado y que siempre ha enviado, los profetas son como el sonido de este cuerno de carnero. Los profetas están anunciando el juicio venidero. Dice, ¿no debería el pueblo estar alarmado? ¿Llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado? Y aquí se lee en forma de pregunta. Entonces, cuando hay desastre en una ciudad, hermanos y hermanas, cuando y sea lo que sea un terremoto, sea una inundación, sea violencia, sea insurrección, alborotos, guerra, cualquier tipo de desastre, ¿llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado? De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Y esa es la cosa que el Señor nos ha levantado en estos últimos días para profetizar en su nombre y anunciar el juicio que viene, para despertar a las ovejas perdidas de Israel y tocar el cuerno de carnero espiritual y anunciarles que viene peligro. ¿Y por qué viene peligro? Porque, como mencionamos, estamos viviendo en los últimos tiempos, en los últimos días. ¿Los últimos días de qué? No del mundo. Este mundo no se va a acabar. ¿Ok? El fin del mundo no significa que el mundo va a explotar y cesar de existir. Lo que significa el fin del mundo cuando lo leemos en la Biblia, en las Escrituras, es el fin de una época, el fin de un tiempo. Ahorita el mundo es gobernado por gobiernos corruptos y corrupto no es suficiente para describirlos. Estamos viviendo bajo gobiernos tiránicos, gobiernos maléficos, gobiernos que no temen al Señor, gobiernos que no consideran a la justicia, gobiernos que, como leemos en Sabiduría de Salomón capítulo 2, en la Apócrifa, gobiernos que dicen que su fuerza sea la ley. Y un gran ejemplo es los Estados Unidos, con misiles, con bombas, con pistolas, con cuchillo, con espada, con todo tipo de arma. Los Estados Unidos han gobernado en este mundo y ellos han triunfado por medio de violencia. El principio de los Estados Unidos se encuentra en la espalda del negro, la espalda del latino, la espalda del nativo indio de las Américas, los hijos de Israel. ¿Ok? Los Estados Unidos construyó a su gran reino sobre la sangre y las lágrimas y el sudor de nuestro pueblo, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué pasó eso? Como acabamos de leer, ¿llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado?
Entonces cuando la gente indígena que vivía en las Américas antes de ser colonizadas y conquistadas, cuando la gente indígena vivía en las Américas antes de la conquista, no eran una gente perfecta. El Señor no los masacró porque estaba aburrido. Nuestro pueblo practicaba brujería, sacrificio humano. Nuestra gente robaba y mataba de sus vecinos, de su familia. El latino y el negro son una de las personas más sucias, más criminales, más animal que existen en este mundo. Y sabemos que los que nos conquistaron, ellos son también una gente maldita. Pero por eso el Señor mandó a una gente maldita, como leemos en Deuteronomio 28, de que el Señor iba a mandar un pueblo que vuela como el águila y que no va a tener misericordia de nadie, y que nos iba a destruir, conquistar y esclavizar. ¿Por qué el Señor mandó esa conquista? Porque nuestro pueblo era un pueblo pecador y merecía ese castigo. Pero ahora estamos en 2024 y nuestra gente sigue siendo un pueblo pecador y merece castigo. No toda nuestra gente va a creer en Yahweh Bashem Yahweh Shai. No toda nuestra gente va a entender lo que el Señor requiere de ellos. Y lo que el Señor requiere de nosotros, hermanos, es que le tengamos temor. Y yo sé que la gente cuando escucha de que debemos temerle a nuestro Dios, se confunden. Un cristiano rápidamente dice, no, tú no debes temerle al Señor. Y no, un cristiano le tiene más miedo al diablo que al Señor. Un cristiano le tiene más miedo a un fantasma o a un demonio que al Señor. Pero se han olvidado quién creó a Satanás, quién creó a los demonios. No solamente los creó, pero quién tiene poder sobre esos espíritus malignos. Entonces, hermanos y hermanas, acercándonos al último juicio, al fin de esta época, al fin del reino de los malditos, debemos temerle al Señor. Él es quien controla, como leímos en el principio, la luz y las tinieblas, los buenos tiempos y los malos. ¿Ok? Y el Señor ha sido tan misericordioso de revelarnos a nosotros su plan, decirnos lo que va a pasar antes de que pase. Gracias a la profecía sabemos que viene una tercera guerra mundial. Gracias a la profecía sabemos que vienen enfermedades mortales y dolorosas, terremotos en diversos lugares, insurrecciones en ciudades. ¿Y qué es una insurrección? Cuando el pueblo se levanta en contra de su gobierno, en contra de los policías y los oficiales y los políticos. Y estamos viendo esto cumplirse en estos días. El mundo está en caos. Por supuesto, está en una ilusión de paz, una ilusión de que todo va a estar bien. Como nuestra gente dice, no pasa nada. Pero la realidad, la cruel realidad, es que el día de juicio se acerca. Y los días de juicio, mejor dicho, ya han empezado. ¿Ok? Todas estas guerras y rumores de guerras que estamos escuchando, todo eso son indicadores de que estamos en los tiempos de Mateo 24. Toda la insurrección y los alborotos de pueblos que vemos, eso nos indica que la profecía se está cumpliendo.
y que nos estamos acercando más y más a la culminación, al juicio final. Y el juicio final va a terminar en fuego nuclear. Y con la venida de nuestro Señor, no solamente este mundo va a ser juzgado por fuego nuclear en la Tercera Guerra Mundial, pero el Señor vendrá con sus carros del espacio y Él traerá fuego. Acuérdense que Yahawashi dijo que Él desea que el mundo ya estuviera en llamas. Rápidamente hay que agarrar esa escritura. Un momento, hermanos. Esto es lo que dijo Yahawashi. Lucas 12:49. Nuestro Señor dijo: yo he venido para encender con fuego el mundo, y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento. Y aquí está hablando de su crucificación y el martirio que iba a sufrir antes de ser crucificado. Y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. Verso 51. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? Esto es lo que el Señor les está preguntando a ustedes. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No. Entonces, ¿cómo vamos a entender algo así? Si el Señor es el príncipe de paz, ¿por qué dice que no va a traer paz a la tierra? Hay una expresión en latín que dice qui desiderat pacem preparet bellum, que significa el que desea paz, que se prepare para la batalla, para la guerra. Y antes de que venga la paz, antes de que venga el reino del Señor, que va a ser un reino de paz, tiene que haber un gran final a este mundo gobernado por maldad. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. ¿Ok? Y hay mucho en que entrar en ese tema de la división que el Señor vino a causar, pero vamos a mantenernos en este tema aquí. El Señor vino a encender al mundo en fuego. Yahawashi tiene la intención y la misión de juzgar a este mundo. El Padre Todopoderoso, Él no va a descender de su trono. Él no va a venir a la tierra. Él va a enviar a su Hijo. Y su Hijo va a juzgar la tierra. Lean Isaías 66:15. Lean el entero capítulo. Y verán qué tipo de juicio va a venir a hacer el Señor con carros de fuego. Continuamos. Lamentaciones 3:31. Y aquí entra un poco de balance, ¿ok? Porque el Señor sí ama. El Señor sí es misericordioso. El Señor sí da paz. ¿Ok? Eso está incluido en nuestro Dios. Él controla todas las cosas. Pero miren esto, Lamentaciones 3:31. Pues el Señor no abandonará. El Señor no abandona a nadie para siempre. El Señor no abandona a su pueblo para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Que quede claro que nuestro Señor Yahweh, Bahashem Yahawashi, no vamos a insultarlo al pensar que Él es sadístico, que le gusta ver a la gente sufrir, que le gusta causar dolor. Claramente las Escrituras dicen lo contrario.
Aquí dice, pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Pero piensen por un momento, hermanos. Al Señor no le gusta lastimar a la gente. Sin embargo, hay gente que muere quemada viva. Hay gente que muere ahogada. Hay gente que muere electrocutada, asfixiada. Hay gente que muere en formas horroríficas y dolorosas. ¿Por qué? Y ahí está la otra pregunta que la gente se hace. Si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué hay maldad? Es porque tú eres malo. Y porque Dios existe, te juzga por tu maldad. Entonces, por eso, hermanos y hermanas, siempre nos acordamos del temor del Señor. Debemos temerle a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Es la única forma que vamos a tener suficiente motivación para ser gente mejor. El temor, eso es nuestro mejor motivador aquí. ¿No quieres que tu familia muera? ¿No quieres que tus hijos sufran? Hay familias que se mueren de hambre. Y muchos morirán de hambre. Y todos esos son juicios del Señor. Yo no he pasado por esa experiencia, pero yo nunca quisiera imaginarme ser un padre que ve a sus hijos morir de hambre. Eso es un infierno. Y si no queremos que juicios como esos nos destruyan, debemos temerle al Señor, tenerlo presente, darle todo nuestro esfuerzo para tener una buena relación con Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai ahorita. No esperes hasta que lo necesites. Al Señor no lo van a engañar. El Señor no es algo que puedes usar. Tú debes tener una relación con el Señor desde ahora. Y si Él es misericordioso, tendrá misericordia sobre tu familia. Y aunque lo servimos y le tememos y creemos en Él, no caminamos como el cristiano. Oh, sí, yo ya soy salvo. Yo fui salvo. En el 2012 me salvé. No sean como los cristianos, hermanos. Ellos viven en una delusión. Se sienten intocables. Y honestamente, todos los cristianos que yo he conocido son soberbios. Altivos. Se creen más santos que tú. Cuando el Señor conoce que son hipócritas. Cristianos también mueren ahogados. Guadalupanos mueren ahogados. Y en este juicio final, cristianos y guadalupanos y brujos y brujas y testigos de Jehová y todas estas religiones basura, ahora no van a morir ahogados, van a morir quemados. Eso es lo que dijo Yahweh Shai, que Él viene a traer fuego al mundo. Entonces, continuando aquí, pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor, ¿verdad? Y por eso es que nos ha enviado a su Hijo Yahweh Shai para compartir sus palabras y su profecía con nosotros, para que nosotros nos acerquemos a Él, abandonemos nuestra mala forma de vivir y esperemos en su misericordia. Verso 34. Si la gente pisotea a todos los prisioneros de la tierra. Y aquí el Señor está hablando de toda la injusticia, en todo gobierno, en todo país, entre su propia gente y entre los paganos.
Si la gente pisotea a todos los prisioneros de la tierra, si privan a otros de sus derechos, desafiando al Altísimo, si tuercen la justicia en los tribunales, a diario la justicia es torcida en los tribunales. Porque de nuevo, los políticos y los gobernantes de este mundo son unos perros. No todos, pero la mayoría son. Y los pocos que tienen buenas intenciones, ellos no duran. Si tuercen la justicia en los tribunales, ¿acaso no ve el Señor todas estas cosas? Yahweh Bahashem Yahushai ve la violencia de la Mara Salvatrucha. Yahweh Bahashem Yahushai ve la violencia de la mafia mexicana. Yahweh Bahashem Yahushai ve la violencia en Perú, en Venezuela, en Ecuador, en Brasil. El Señor ve a todos. Nadie se esconde de Él. Y por eso es que el Señor envía juicios. Por eso es que el Señor mata a la gente. Por eso es que el Señor formó la luz y a las tinieblas. Y eso es lo que hace a nuestro Señor perfecto. All right? Eso lo hace digno de toda gloria y alabanza. Y toda rodilla debe doblarse ante Él. Porque Él es el todo. Eso es lo que significa omnipresente. Está en todas partes. Todopoderoso. Todo lo puede. Todo el bien y todo el mal. Dice, ¿acaso no ve el Señor todas estas cosas? All right? Todo el crimen de los Estados Unidos malditos de América. El Señor ve todo. Y por eso le tiene un cóctel de juicio especial a los Estados Unidos de América. All right? Esta es la capital de maldad en el mundo ahorita. Pero no es la única. Todos los países que han seguido el ejemplo de esta ramera van a ser juzgados junto con ella. Dice aquí, ¿acaso no ve el Señor todas estas cosas? ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? Los misiles nucleares, cuando sean lanzados, fue porque el Señor lo permitió. Todas las guerras civiles, el Señor lo permitió. Todos los desastres, el Señor lo permitió. Y si tú no crees, es porque no crees en el Señor. No conoces a tu Dios. All right? ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Verso 38 nos está diciendo que el Señor envía lo bueno y lo malo, que envía la calamidad y el bien. 39. Entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? ¿Y cuáles son uno de los primeros pasos cuando tú te despertaste a esta verdad? Te diste cuenta de que tú eras un hijo de Israel. Aprendiste los nombres de Yahweh Bashem Yahushai. Empezaste a leer las escrituras. ¿Cuál fue uno de los primeros cambios en tu vida? Que tú reconociste que eras un pecador. Y practicaste el arrepentimiento. Hermanos y hermanas, en sus oraciones, confiesen sus pecados. No te mientas a ti mismo. Nada ganas haciendo eso. ¿Quieres vivir en una delusión? Entonces no confieses. Pero si quieres vivir en la verdad y tener una relación con el Señor correcta, y si quieres que el Señor te perdone por tus errores y que te enseñe misericordia a pesar de tus errores, porque todos merecemos muerte.
debemos confesar nuestros pecados. Alright? Debes estar dispuesto a decirle, Yahweh Bashem Yahweh Shai Salakia. Cometí un error. Pequé. Me equivoqué. Señor, estuve mal. Confiésenlo al Señor. No te mientas a ti mismo. No vivas una mentira. Y verás que el Señor te va a enseñar misericordia. Y verás que el Señor te va a bendecir por hacer eso. Por ser honesto. Por ser real, man. Continuamos. Verso 39. Entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos. Debemos, hermanos y hermanas, todos debemos practicar introspección diaria, a diario. Introspección. Busquen esa palabra si no la conocen. Debemos evaluarnos a nosotros mismos, evaluar nuestra fe, evaluar nuestras acciones y nuestros pensamientos. All right? Esto es mucho trabajo, ¿ok? Es trabajo duro evaluarte a ti mismo. Porque tienes que estar dispuesto a aceptar que estabas mal. Y eso es arrepentimiento. Aceptar que estabas mal y abandonar esa maldad. Caminar en la otra dirección. Continuamos. Examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Verso 41. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos, hemos pecado y nos hemos rebelado, y no nos has perdonado. Nos envolviste en tu enojo, nos perseguiste y nos masacraste sin misericordia. Esto es lo que el Señor está dispuesto a hacerle a su propio pueblo, a su pueblo amado, a sus santos. El Señor está dispuesto a masacrar a su gente sin misericordia. ¿Ok? Y hay ciertos hermanos y hermanas que han vivido en medio de guerra. Hermanos y hermanas que han visto cadáveres, que han sufrido violencia. Y toda esa violencia y todo ese sufrimiento vino como castigo divino, como juicio divino. Debemos entender eso, hermanos y hermanas. Verso 44. Te escondiste en una nube para que nuestras oraciones no pudieran llegar a ti. Nos desechaste como a basura y como a desperdicio entre las naciones. Y esta es una lamentación, como leímos, Lamentaciones 3:31 a 45. Esta es una lamentación. Es algo solemne, es algo triste, pero es real. ¿Ok? Yo no voy a mentirles y decirles que me alegra ver sufrimiento. A mí no me alegra eso. Yo quisiera ya estar en el reino. Yo quisiera que hubiera paz. Yo no quiero ver guerra. Yo no quiero ver muerte. Yo no quiero matar. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero que nadie sufra. Pero si yo no acepto la realidad de la situación, solo me estoy engañando y de nada me beneficia. Entonces, hermanos y hermanas, aceptemos la realidad de nuestras vidas. ¿Ok? Y miremos adelante. Esperemos que se cumpla toda la profecía. Porque lo más pronto pasamos por estas partes amargas,
lo más pronto llegamos al día de juicio, lo más pronto veremos al reino. Vendrá juicio, hermanos y hermanas, pero viene el reino después. ¿Ok? Este no es nuestro fin. Este no es nuestro fin. Nuestra vida no acaba con la Tercera Guerra Mundial. Nuestra vida no acaba aquí. All right? El Señor nos ha prometido un lugar en su casa. Nos ha prometido ser reyes y príncipes y sacerdotes en este mundo. El Señor va a elevar a su pueblo santo de nuevo, al pueblo de Israel. Confiemos eso. Yahweh Shai no va a abandonarnos. Él va a levantar a sus elegidos. Va a proteger a sus hermanos. Va a darles poder. All right? So, aunque veamos maldades que nos rodean, lean Salmo 91. Babakosha, lean ese salmo, man. Vamos a ver maldad alrededor. Pero tú, hermano, tú, hermana, tú no pierdas tu mente. No pierdas tu paz. Va a ser difícil. Para mí también va a ser difícil. Va a ser difícil, pero confiemos en el Señor hasta el fin. Hasta la muerte. Es nuestra única esperanza aquí. All right? Eso es lo que le agrada al Señor. Una persona que confía en Él hasta el fin. Continuamos. Jeremías 31. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Le dijo: esto dice el Señor, Dios de Israel. Jeremías, anota en un registro cada cosa que te he dicho, pues se acerca la hora cuando restableceré el bienestar de mi pueblo, Israel y Judá. Israel representa a las tribus del norte y Judá representa a las tribus del sur. Y en estos últimos días el Señor nos ha unido de nuevo. Ya no somos un reino dividido. All right? El Señor está reuniendo a los negros, latinos y nativos indios de las Américas y todos los israelitas dispersos por todas partes del mundo. Ya no estamos discriminando a nuestros hermanos por su color. ¿Ok? Esto se trata del espíritu. ¿Ok? Y con Yahweh Bashem, Yahweh Shai, hemos quebrado esas cadenas de maldición. ¿Ok? Racismo entre nuestra propia gente, eso no tiene sentido. Somos la misma raza. ¿Ok? Pero, solo los elegidos van a entender eso. Solo los elegidos van a poner su orgullo a un lado y van a amar a su hermano. Los traeré a casa, dice el Señor, a esta tierra que di a sus antepasados y volverán a poseerla. Es la tierra de Israel. ¿Ok? Nuestra casa está allá, en las tierras de Jerusalén. Ahorita unos impostores viven ahí. Continuamos, dice: yo el Señor he hablado. Este es el mensaje que dio el Señor con relación a Israel y a Judá. Esto dice el Señor: oigo gritos de temor. Hay terror y no hay paz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Acaso los hombres dan a luz? Entonces, ¿por qué están parados ahí como con sus caras pálidas y con las manos apoyadas sobre el vientre como a una mujer en parto? El Señor aquí está describiendo el pavor y el terror que un hombre va a sentir en estos días de juicio. Tanto que el hombre va a ser como una mujer, right, quejándose y sufriendo los dolores de parto. All right. Hombres van a llorar como niñas ante el juicio del Señor. No importa lo fuerte que crees que eres, o lo sabio que crees que eres, o lo hábil que crees que eres, lo intocable que te creas.
El Señor sabe cómo traer a las rodillas a toda creación. En toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel. It'll be a time of Jacob's trouble. Pero al final será salvo. Entonces tenemos que pasar por este fuego. Tenemos que ser bautizados por este fuego. ¿Ok? Y no vamos a ser castigados como el resto del mundo, hermanos. O como alguien que no cree o no le importa Yahweh Bashem, Yahweh Shai. De nuevo, lean Salmo 91. Van a ver a gente ser juzgada a su alrededor, pero la maldad no te va a tocar a ti. O al menos no te va a tocar en la misma manera. Porque no nos engañemos. Vamos a sufrir. Vamos a pasar por pruebas. Como todos nuestros antepasados, nuestros héroes del pasado, nuestros profetas, nuestros hermanos y hermanas que lucharon por su fe en el Señor hasta el fin. All right? Vamos a sufrir también, pero hay una recompensa para nuestro sufrimiento. El sufrimiento que el mundo va a sentir va a ser un sufrimiento sin misericordia, sin medida, sin esperanza. ¿Ok? Pero nuestro sufrimiento nos va a dar fuerza, nos va a transformar. Como dice la Escritura, como el oro que es refinado en el horno, purificado. All right? El oro no se destruye en el fuego, pero las impuridades se destruyen. Entonces el Señor nos va a hacer perfectos por medio del bautismo de sufrimiento que vamos a pasar en la angustia de Jacob. Pero de nuevo, hermanos, nuestra prueba no va a ser como la prueba del mundo. El Señor nos va a dar misericordia. Acuérdense que Él dijo que nosotros íbamos a comer mientras otros se mueren de hambre. Nosotros íbamos a beber mientras otros tienen sed. Acuérdense del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Él me guía por ríos y por pasto. Right? So, el Señor nos va a cuidar. ¿Ok? Él no nos va a castigar como va a castigar a los demás. Continuamos, dice, verso 8. Pues en ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, quebraré el yugo de sus cuellos y romperé sus cadenas. El Señor nos va a sacar de esta esclavitud. ¿Ok? Nos va a sacar de esta condición de servidumbre y de pobreza. All right? Nuestra gente no gobierna este mundo. ¿Ok? Nuestra gente no tiene éxito en este mundo. Los que sí tienen éxito son los que se vendieron. Gente que adquiere riquezas a cambio de su alma. A cambio de sacrificar a su familia. A cambio de sacrificar a su propio cuerpo. Hay muchas formas de hacerte rico en este mundo. Hay muchas formas de prosperar y hacer dinero y tener éxito en este mundo. Pero los caminos de este mundo, los caminos de éxito en este mundo, son caminos que requieren tu alma. Requieren que te pierdas en la maldad. Que transes para que avances. So continuamos. Quebraré el yugo de sus cuellos y romperé sus cadenas. Los extranjeros no serán más sus amos. ¿Ok? Un ejemplo de esto es ya no sé
si decir miles o millones, pero las innumerables caravanas de inmigrantes que hacen ese viaje infernal para llegar a los Estados Unidos. Todo para llegar aquí a ser esclavos del hombre blanco. Ustedes dicen para encontrar chamba, para trabajar, pero un empleado aquí es un esclavo. ¿Ok? Y nuestros amos, nuestros jefes son extranjeros. ¿Ok? Aquí trabajas para el gringo. ¿Ok? Y si no es el gringo, es el chino o el árabe. ¿Ok? Pero no eres tú. All right. Y los de nuestro pueblo que sí son jefes, son malditos. Le roban a sus propios empleados. Extorsionan. Abusan. ¿Ok? So continuamos, dice verso 11. Yo estoy contigo y te salvaré, dice el Señor. Destruiré por completo a las naciones entre las cuales te esparcí. El Señor va a juzgar a todo el mundo. A todas las naciones donde los israelitas están, Él va a juzgar a esa nación. Pero a ti no te destruiré por completo. Te disciplinaré, pero con justicia. No puedo dejarte sin castigo. ¿Y por qué dice que no por completo? Porque el Señor se ha guardado un remanente. El Señor va a proteger a sus pocos elegidos. Y los va a disciplinar y los va a transformar. Pero con justicia. ¿Ya ven? Pero como dice aquí también, no puedo dejarte sin castigo. All right. El resto de nuestra gente que rehúsa creer en el Señor y regresar a Él. El resto de nuestra gente que viven en pecado y están enamorados de la maldad de este mundo. Ellos van a ser castigados. Van a ser destruidos por completo. ¿Ok? Verso 12. Esto dice el Señor. Tu lesión es incurable. Una herida terrible. Y esta es una lesión espiritual. ¿Ok? Nuestra gente es idólatra. All right. Nuestra gente es idólatra. Es muy hipócrita. Es venenosa nuestra gente. All right. A veces me trata con más respeto un edomita que un jacobo. A veces me trata con más respeto un moabita. ¿Ok? Que uno de mi propia gente. Bueno, quizá no un moabita. Ellos siempre me han caído mal. You know, son groseros los moabitas, man. Pero el punto es que a veces encuentras que la gente te trata mejor afuera que tu propia familia, que tu propio pueblo. You know. Cuando pasas por un latino en la calle, tienes que pensar, ¿está armado? ¿Me va a robar? ¿Va a intentar asaltarme? ¿Me va a querer robar mi carro? You know. Aquí tenemos que estar a la defensa. Listos para defendernos cuando pasa por nosotros uno de nuestra propia gente. You know. Eso es lo que significa aquí cuando dice que tu lesión es incurable. Una herida terrible. No hay nadie que te ayude ni que vende tu herida. You know, nuestra gente ha sido sistemáticamente destruida. Y se ha convertido en un pueblo criminal. Sistemáticamente. ¿Ok? Nuestra gente, y no es para justificarlos, pero
Vender drogas hace mucho dinero aquí. Matar es un buen negocio. Robar hace dinero aquí. Y nuestra gente, para tener una vida buena, nuestra gente hace maldad para tener una vida, la vida que quieren aquí. ¿Ok? But anyway, continuamos. Estamos en verso 14. 14. Todos tus amantes, tus aliados, te han abandonado y ya no se interesan por ti. Right. Y esto representa a todas las naciones que nuestra gente sirve. Todas las naciones que nuestra gente admira. Todos quieren ser un americano. Todos quieren el dólar. De eso está hablando el Señor. La gente tiene como Dios al gringo. All right. La gente considera al hombre blanco un santo. Lo aman, quieren ser como él, quieren trabajar para él, quieren ser aliado de él. Los Estados Unidos es una nación maldita, pero la gente quiere estar aliada con esta nación maldita. Pero, como aquí dice, tu gobierno te va a abandonar. ¿Ok? Tu gobierno no es tu Dios. Y no te va a salvar del juicio de Dios. Dice, tus aliados te han abandonado y ya no se interesan por ti. Te he herido cruelmente como si fuera tu enemigo. So el Señor, Él tiene la capacidad, lo ha hecho y lo va a hacer de ser el enemigo de su propio pueblo. Pues tus pecados son muchos y tu culpa es grande. ¿Por qué te quejas de tu castigo, de esta herida que no tiene cura? He tenido que castigarte, porque tus pecados son muchos y tu culpa es grande. De nuevo, he tenido que castigarte, porque tus pecados son muchos y tu culpa es grande. Y por eso tiene que venir el juicio. Por eso tiene que venir la angustia de Jacob. Nuestra gente va a sufrir. Y se lo merecen. Por eso nosotros, hermanos y hermanas, debemos estar en el temor del Señor. Constantemente haciendo introspección. Constantemente orando. Corrigiendo tus errores constantemente. All right? Ya basta. Ya basta con todo lo malo, man. El tiempo está corto. ¿Cómo quieres que el Señor te encuentre? Como en el trabajo, right? Cuando no está el jefe, se ponen a charlar y cuando no está el jefe, cuando no están siendo supervisados, se la pasan bien chill, no trabajan. Aquí sí te pagan a la hora, te haces el güey. Lo más que puedes, perderte en el baño o hacerte el güey por allá mientras te están pagando a la hora, Menos trabajo que hagas, mejor para ti, porque te están pagando por hacerte un güey, ¿verdad? Pero con el Señor no podemos hacer eso. All right? El Señor ve todo lo que hacemos. Entonces, ¿cómo quieres que el Señor te encuentre a ti? So, en el trabajo, cuando llega el jefe, oh shit, luego, damn, ya llegó, actúa como que estás haciendo algo. Right? Pero con el Señor no puede ser así. Y por eso dijo Yahawashi, muchos dirán, Señor, Señor. Pero Él dirá, yo no te conozco, apártate de mí. Obradores de maldad. Hechos 14 y 22.
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Debemos pasar por estas pruebas. El Señor tiene que purificarnos. Él tiene que sacar esa maldad dentro de ti. ¿Y cómo lo hace? Con las lecciones de la vida. Como va esa canción, los caminos de la vida, ¿verdad? No son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Right? Porque los caminos de la vida son duros. Y las lecciones más duras las aprendemos aquí. Pero Tawari Yahweh Bashem Yahweh Shai por esos caminos difíciles, porque es lo que nos ha enderezado. Es lo que nos ha hecho mejor que éramos ayer. Mateo 24:42. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. ¿Ok? No solo actuar como que crece el Señor el sábado, pero debemos vivirlo todos los días. Y no esperar hasta que venga el gran juicio. No esperar hasta que una pistola esté apuntando a tu frente para creer en el Señor. No esperes hasta que te enfermes para orar. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. ¿Ok? Como si siempre estuvieran siendo supervisados. Como si siempre estuviera viéndote el jefe. Porque te está viendo. Alright, los ángeles del Señor siempre le llevan el reporte. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Y ustedes, hermanos, que están en posición de liderazgo en la iglesia de Yahweh Bashem Yahweh Shai, pongan atención aquí. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Nuestro sufrimiento no es en vano, hermanos. Nuestro sufrimiento nos ayuda a aprender grandes lecciones y podemos compartir estas grandes lecciones que aprendimos en nuestro sufrimiento para ayudar a nuestros hermanos y hermanas, para alimentar a las ovejas de Yahweh Bashem Yahweh Shai. All right? El Señor no se olvida de tu devoción. Él no se olvida de esta obra de amor que estás haciendo por Él y por su pueblo, por sus elegidos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. ¿Y el Señor qué posee? Todo. Todo. ¿Ok? No solamente la tierra de Israel va a ser nuestra posesión, todo el mundo y todo lo que contiene. No solamente este mundo, pero los otros mundos. ¿Ok? El Señor tiene toda una creación allá en el espacio. Algo que nosotros ni conocemos, ni hemos visto, ni nos podemos imaginar. All right? Todo eso Yahweh Shai quiere compartirlo con sus hermanos.
All right? Qué privilegio, qué honor sería. Dice, pero qué tal, Salaki, estamos en verso 48. Pero qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. So, el Señor va a hacer sufrir al hipócrita. Y nosotros no queremos caer en ese juicio, man. No queremos terminar gritando y rechinando nuestros dientes sin esperanza de salvación. Queremos misericordia y por eso debemos ser responsables con esta verdad que el Señor nos dio, con esta palabra, con nuestra posición en el cuerpo de Yahweh Bashem Yahweh Shai. So, con eso, hermanos y hermanas, toda gloria y alabanza a Yahweh Bashem Yahweh Shai, Bahashem Rechakodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Yahweh Bashem Yahweh Shai, Brakatam. Shalom.